Listo. Híjole, pues buenas noches a todos los que están ahorita conectados. El tema de hoy es algo que quería hacer desde que todo esto empezó, viendo lo que sucedió cuando mi papá falleció hace poco más de un mes, porque la verdad es que con la experiencia personal que he tenido con tanta gente cercana afectada por el cáncer, me queda clarísimo que lo más importante para los alcances de la medicina moderna es prevenir. El cáncer es una enfermedad terrible que viví la primera vez de cerca cuando murió la mamá de unos amigos, cuando estábamos en la preparatoria. Ella tenía 45 años, esa fue hace muchos años, y me quedé en shock desde entonces. He perdido a mucha gente cercana por cáncer. Cuando yo tenía como 35 años, una amiga fue diagnosticada con cáncer de seno, vivió 5 años, desafortunadamente no la libró, y se supone que el cáncer de seno, si es detectado a tiempo, es fácil de salir adelante. Desafortunadamente, en el caso de mi amiga, me acuerdo clarito que tenía una bolita en el seno y que los doctores le decían que era nada, y que era nada, y que era nada, y fue con un doctor, y con otro doctor, y con un radiólogo, y al final la bolita le seguía creciendo. 3 meses después de que ella detectó la bolita, se hizo una biopsia, y me acuerdo muy claro porque era mi vecina y me pidió que le ayudara a interpretar sus análisis. Yo soy arquitecta de profesión, yo soy Gaby Molina, no sabía yo nada de medicina, nada de salud. Y leí lo que decía la hojita de laboratorio y pues yo no entendí lo que significaba. Pues me metí a internet a investigar. Y yo fui la que le dijo que esos resultados significaban que tenía cáncer de seno estadio 3. ¿Qué significaba eso? En ese momento yo no lo sabía. Significó que le quitaron el seno, que se sometió a quimioterapias, a radioterapias, y que desafortunadamente terminó falleciendo a los 5 años de haber sido diagnosticada. Y esa fue la primera que me tocó de cerca. Y pasé después de eso por una chica de mi equipo que tenía mucho tiempo con dolores muy fuertes de cabeza y no se los atendía, unas migrañas muy fuertes, hasta que de plano ya no pudo, y cuando se fue a revisar, pues resulta que tenía tumores en el cerebro. Duró 3 meses, tenía 40 años. Luego una persona que trabajaba en Oriflame, en el departamento de crédito, fue internada aparentemente por una cuestión renal, y resulta que tenía un tumor con el que tenía rato viviendo. Nunca se lo habían diagnosticado porque ella nomás iba con un quiropráctico a que le ayudara con su dolor de espalda. Vivió 3 semanas. Después de eso, otra persona es muy cercana a mí, le diagnosticaron cáncer de médula ósea, vivió 6 meses. Después de eso, una tía mía, cáncer de seno, ese sobrevivió 10 años, luego le volvió a dar cáncer y falleció, hermana de mi papá. Otra tía mía, cáncer de páncreas, estadio 1, le pudieron extirpar el tumor, le pudieron hacer la cirugía, vivió después de eso 3 años más con quimioterapias y radioterapias y falleció. Luego mi mamá, diagnosticada después de un año de múltiples enfermedades y no le encontraban por qué, por fin con una endoscopía, cáncer de colon, le quitan el tumor, le queda una colonoscopía. Mi mamá así no quería y no quería que la volvieran a conectar. Vivió 3 meses desde la cirugía y se fue. Entonces, híjole, he tenido muchas experiencias de gente muy cercana. Sí he tenido gente que ha sobrevivido. Tengo una tía con cáncer de páncreas, hermana de mi mamá, que se atendió, cambió radicalmente su estilo de vida y ya va para 5 años. Tan increíble su supervivencia que ella se atendió en Estados Unidos, y en Estados Unidos la quieren estudiar porque consideran que es un milagro. Ella era cáncer de páncreas estadio 4 con metástasis en hígado, ya estadio 3 según nos decían, ¿no? Entonces, el caso de ella era lo que nos daba esperanzas, porque pues se curó teniendo un cáncer muy avanzado. Y lo que te quiero platicar es todo lo que vivimos, porque definitivamente con todas las experiencias que he tenido cercanas, con médicos en hospitales, con
tratamientos, con quimioterapias, con alternativas. Me queda más claro que nunca que en el caso del cáncer, lo mejor es prevenir. ¿Sí? No podemos confiar en que si nos da cáncer, la medicina nos va a curar, porque en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, lo que te hablan es una tasa de supervivencia de 5 años y ahí consideran que ya te curaste. Pero la mayoría de las veces el cáncer regresa. Entonces, estaba leyendo el otro día unas estadísticas del INEGI en México. La causa número 1 de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares, los ataques al corazón. La número 2 hoy es COVID. La número 3 es la diabetes y la número 4 es el cáncer. En mi familia en particular, la causa número 1 de muerte por enfermedad, yo considero y lo que he visto es que es el cáncer, ¿no? Entonces, si esta charla te ayuda a generar conciencia contigo, con tu familia, con tus seres queridos, pues de algo habrá servido todo este dolor, todo esto que he pasado, todo esto. ¿Y por qué decidí hacerlo recientemente? Porque nosotros nos quedamos con el teléfono de mi papá y el otro día ociosamente me puse a escuchar algunos mensajes de cuando parecía que todo iba muy bien, de cuando parecía que estaba funcionando los tratamientos, mensajes llenos de esperanza y de entusiasmo. Entonces dije, es que esto lo tengo que compartir porque es algo que la gente, si lo escucha, a lo mejor le ayuda, ¿ok? Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Este es mi papá. En el último viaje que hicimos con él, fue en septiembre del año pasado. Estábamos planeando ir a nadar con tiburón ballena en Bahía de Los Ángeles, que está 10 horas en carro de aquí de Tijuana, de donde yo soy. Íbamos a ir mi marido y yo con mis hijos y una amiga. Se nos pegó mi hermana con sus hijos y mi papá, harto del encierro por el COVID, nos habló y nos dijo, nos les pegamos, vamos también, él con su pareja. Gracias a Dios fue con nosotros, porque además en el camino se nos descompuso el carro y gracias a que él iba, nos pudimos ir hasta Bahía de Los Ángeles. Esta es la última foto que tengo de mi papá, en buenas condiciones de salud. ¿Quién iba a decir que después de ese viaje, nunca más lo vería yo sano y fuerte, como yo lo conocía? Mi papá era mi Superman. Y esta foto lo representa perfecto. ¿Qué es su historia de salud? Mi papá era un hombre sumamente deportista. Jugaba tenis desde que yo lo recuerdo, 2 veces por semana. Toda la vida estuvo cuando estuvo, que era chico, en todos los equipos deportivos desde primaria hasta que salió a la universidad jugó fútbol y jugó básquetbol y jugó todos los deportes que podía. Era muy, muy deportista. Y ese era su hábito maravilloso de salud. Y él nos insistía a nosotros que hiciéramos deporte, que hiciéramos ejercicio. Desafortunadamente fumaba. Nunca dejó de fumar. No se alimentaba bien. No comía frutas, pocas. No comía muchas verduras. No comía muchas proteínas porque no le gustaba mucho la carne. No tomaba agua porque decía que se oxidaba, palabras textuales. Y no le preocupaba mucho si comía papitas, si comía panecitos. De hecho, muchas de las discusiones que yo tuve con mi papá, cuando empecé con el programa de Sana Sin Esfuerzo, él me decía, es que ahora la gente vive más que antes. Y yo le explicaba que eso no era cierto ahora. Su mamá sí, vivió 93 años. Mi bisabuela del lado materno vivió 103. Pero la generación de él ya estaban falleciendo más jóvenes por enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer. Su mamá murió de vieja. Su papá, a los 80 y cacho, tuvo efisema pulmonar por el cigarro, pero no murió de cáncer. Entonces, muchas de las discusiones que tenía con mi papá por lo que yo estaba tratando de implementar en la casa es que él sonaba que si así se había vivido tantos años, pues estaba bien, pero él no se daba cuenta de que en realidad no llevamos muchos años comiendo tanta comida ultraprocesada, llena de químicos, de aditivos, de sintéticos. Eso tiene desde 1920, 30 para acá, a lo mucho, y eso es en las grandes ciudades. En los pueblos se seguía comiendo de la granja, del campo. Que el pan que comía Jesús no era el mismo pan Bimbo que nos venden a nosotros. Ni siquiera las frutas y verduras son iguales
porque las frutas y verduras de hoy en día están llenas de pesticidas y muchas son genéticamente modificadas. Y esto también es nuevo. Lo genéticamente modificado con ingeniería genética es desde los 90 para acá, del siglo pasado. Yo no crecí con organismos genéticamente modificados. Entonces, en esas discusiones, y él seguía viviendo su vida como le gustaba, tomando su alcoholito, comiendo su pan, sus dulces, sus chocolates, sus papitas, sus refrescos. Y entonces, pues por más que yo insistía en que mejorara los hábitos, él lo que hacía era tomar medicamentos para controlar la acidez. Desde que yo lo recuerdo, cuando llegamos a Tijuana, llegamos en el 86 a Tijuana de la Ciudad de México. En los 90, él empezó a tener problemas de gastritis. Yo lo que recuerdo que tenía junto a su cama siempre medicamentos para la acidez, omeprazol, ranitidina o Tums. Eran cosa de cada día. Y así vivía él, recetado por su médico, su primo, el internista, en donde le decían, tú tienes acidez, sientes malestar, tómate una medicina. Desde los 90, desde que yo lo recuerde. Y así es. Y por más que le decía, oye papá, toma agua, eso te hace daño, cambia tu alimentación, él se sentía seguro y tranquilo tomando estos medicamentos. Y no estoy en contra de los medicamentos tienen una función, estoy en contra de que se abuse de ellos. Y usar medicamentos antiácidos a largo plazo tiene problemas, y tiene problemas serios. Yo no sabía qué grado de problemas podían ocasionar el uso de medicamentos antiácidos de largo plazo. Eso lo aprendí ahorita con el cáncer de mi papá. Entonces, su situación era esta. En octubre nos reunió, platicamos con él y empezaba a sentir malestar. Ese malestar que era un dolor en la boca del estómago, que ya no le quitaban sus medicamentos antiácidos. En noviembre, yo recuerdo clarito, se fue a celebrar no sé qué evento a algún lugar. Yo le decía con ese malestar que dejara el alcohol, que cambiara su alimentación, que tomara agua, y no me hacía caso, no me escuchaba. Y me acuerdo todavía que me molesté con él porque fue a festejar algo, se sentía muy mal al día siguiente, yo le pregunto, oye, ¿tomaste algo? Y me dice, sí, una cubita, le encantaba la cuba. Y pues resulta que esa fue la última vez, porque ya se sentía tan mal que ya no podía seguir alimentándose ni tomando alcohol, y decidió de un día para otro suspender todo, llevar una dieta ultra blanda, y decidió suspender también sus medicamentos. Los medicamentos para la acidez no se pueden suspender tampoco de un día para otro, porque llevas tanto tiempo acostumbrado, sobre todo si los has usado a largo plazo, tanto tiempo acostumbrado a tu organismo a tomarlos, que si los dejas, tu estómago no está acostumbrado a recibir el ácido que debe de recibir, entonces te va a quemar. Pero mi papá, por sus pistolas, decidió que lo dejara. Fue con un médico, fue con otro médico, no le sabían decir qué tenía, y aunque lo que tenía era ardor en la boca del estómago, ¿sí? Él no sabía qué era, ¿no? Y entonces le hicieron pruebas de sangre a ver si tenía la Helicobacter pylori, y resulta que esa es una bacteria muy común, que cuando tú tomas medicamentos antiácidos que inhiben la producción del ácido, como el omeprazol, lo que haces es generar un desbalance en tu organismo, en tu flora, en tus bacterias, y como el ácido normalmente mantiene controlada la población de Helicobacter pylori, cuando tú estás tomando antiácidos, inhibidores de producción de ácido, la Helicobacter pylori puede crecer de forma desequilibrada y es la principal causante de úlceras estomacales. Entonces, mi papá no sabía lo que tenía, ¿sí? Pero lo que tenía era una úlcera estomacal ocasionada por la Helicobacter pylori. Le hicieron una biopsia. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, así es como empezó todo, ¿sí? Y resulta que hay una asociación en la infección de la Helicobacter pylori y muchos tipos de cáncer, ¿sí? De cáncer de páncreas, de cáncer de estómago, de cáncer de pulmón, de cáncer de laringe. Hay una relación ya en varios estudios hechos que si tú tienes la Helicobacter pylori fuera de equilibrio, o sea, que está proliferando en exceso porque estás tomando continuamente medicamentos antiácidos, tus probabilidades de desarrollar un cáncer en alguna parte del cuerpo se elevan significativamente, ¿ok? Ahora, ¿qué sentía mi papá? Dolor en la boca del estómago. Entonces fue con un internista y el internista, en lugar de revisarle todo lo que era arriba,
pues decidió hacerle una colonoscopía. ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Sí? Cuando el dolor que sentía mi papá era en la boca del estómago, el internista le mandó a hacer una colonoscopía. Y desafortunadamente, cuando te haces una colonoscopía, te haces una lavativa, sacas todo, quitas flora intestinal, todo, y entonces se genera otro desequilibrio. Entonces, bueno, le hice la colonoscopía y ¿qué resultó? Que tenía pólipos en el intestino. Los pólipos pueden ser cancerígenos, tenía como 13 pólipos, se le hicieron una biopsia de los pólipos y resulta que no eran cancerígenos, pero que mejor se los quitan. Entonces, en ese momento todos nos quedamos tranquilos. Ya le encontraron lo que tiene, pues vamos a ver, pero el malestar en la boca del estómago no se le quitaba. Tenían que haber empezado por ahí. Cambiamos de internista y el siguiente internista le mandó a hacer una endoscopía. Eso es lo lógico. Si tienes dolor en la boca del estómago, lo que tienes que hacer es revisarte por arriba. Y entonces le hacen la endoscopía y encuentran que lo que tenía era una úlcera. Esa noticia nos la dio, recuerdo clarito, el 23 de diciembre del año pasado. Todos felices pensando que la úlcera era lo único, que era súper fácil de curar, le daban medicamentos, cambiaba su alimentación. Pero les voy a decir que la noche que nos dijo que tenía una úlcera, volvió a cenar pan blanco. Yo, la verdad es que casi lo ahorco. Le digo, papá, no te das cuenta de lo que tu alimentación está provocando, porque esa alimentación es la que provoca la acidez, es la que provoca que tomes el omeprazol, es la que provoca que se desequilibre el H. pylori y es la que provoca que tengas la úlcera. Le hicieron la biopsia en la úlcera y salió que tenía infección por la bacteria Helicobacter pylori. Todos estábamos súper tranquilos, muy felices, un feliz regalo de Navidad, maravilloso. Lo único es que mi papá se veía amarillo, bastante amarillo. Y entonces yo le sugerí que se fueran a hacer unos análisis de sangre, porque no era normal el color de piel que tenía. Y amarillo, pues es o hepatitis, o ictericia, o anemia, ¿no? Entonces dije, bueno, pues váyanse a hacer unos análisis, se hacen los análisis, y el 26 de diciembre, pues resulta que me hablan por teléfono mi papá y su pareja y me dicen que la bilirrubina la tenía en 21. Así se veía mi papá. Está el color. Era amarillo marcador. La bilirrubina en 21 cuando debe de estar en 1. Lo mandan al hospital de emergencia. En el hospital le hacen una tomografía y entonces descubren que el páncreas tenía un tumor en la cabeza que estaba bloqueando el conducto biliar. El conducto biliar, que es el colédoco, que es el conducto que deposita la bilis en el intestino y pasa a través del páncreas, así como se ve la imagen. Entonces tenían que hacer una intervención de emergencia en donde le ponían un popotito o stent para abrir la vía biliar para poder hacer que siguiera fluyendo la bilis. Eso fue el 26 de diciembre, el 27 lo intervienen y le colocan un stent. Este stent permitió el paso de la bilis y entonces empezó a regularizar su color mi papá. Pero entonces nos quedamos con la sorpresa de que ya no era una úlcera, que lo que tenía era un tumor en la cabeza del páncreas. No nos decían el estadio del tumor, pero era muy probable que hubiera metástasis. No podía haber cirugía, no se lo podían quitar porque el tumor ya había invadido una vena, la vena porta, y había invadido el colédoco, que es por donde pasa la bilis. Entonces, ese tumor no se podía quitar. No nos decían realmente cómo estaba la situación, nadie se atrevía a darnos un estadio, no nos lo querían decir, pero algunos médicos que vimos nos decían que no había nada que hacer, ¿sí? Que ya la esperanza estaba perdida. Mi papá, por supuesto, que quería vivir. Y buscamos médicos oncólogos, aunque yo nunca he estado a favor de las quimioterapias, mi mamá tampoco. Mi papá se arrepentía de no haber hecho quimioterapias con mi mamá, aunque mi mamá no quería, porque mucha gente le dijo que por qué no hizo quimioterapias con mi mamá. Y entonces mi papá buscó a una doctora que le dijera que con las quimioterapias él podía sanar. Resulta que investigando un poquito acerca de la causa del cáncer de páncreas, pues está muy relacionado con la infección del H. pylori, que la gente que tiene la infección de H. pylori tiene varias veces más probabilidades de desarrollar un cáncer, pero no nada más de páncreas, como vimos hace ratito. Y además, la gente que toma medicamentos que inhiben la producción de ácido, como el omeprazol, en inglés es Prilosec,
es Segrid, Prevacid, Protonix, Acifex, Nexium y Omeprazol. En México yo nada más conozco el nombre de Omeprazol, creo que Nexium se llama igual también. En un estudio que salió recientemente, la gente que toma estos medicamentos a largo plazo tiene 9 veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de páncreas o de hígado. Y mi papá tenía muchos años tomando estos medicamentos porque con ellos él se sentía que estaba bien, él se sentía que estaba seguro. Entonces, si tú, en lugar de cambiar tus hábitos, sigues confiando en que con esto estás bien, estás promoviendo el desarrollo de un cáncer de estómago, de páncreas, de hígado, de esófago, hasta de pulmón. Y si tienes otras cosas que te hagan daño, como que tomas mucho o como fumas, pues imagínate las probabilidades, ¿no? Entonces, investigando, encontré pues que estaba todo relacionado, la úlcera, la H. pylori, los medicamentos, el cáncer, ¿sí? Y resulta que además de todo, el cáncer de páncreas es el más difícil de diagnosticar y es el más mortal de todo. Por eso mi tía, que ha sobrevivido 5 años, la están viendo como caso casi milagroso, pero ella era la esperanza que nosotros teníamos, porque pues si ella se curó, mi papá podría curarse también. Pero resulta que en las estadísticas solamente un 5% de los pacientes viven más de 5 años del diagnóstico y normalmente son los diagnosticados cuando apenas empieza el tumor, no cuando ya es estadio 4, que era realmente lo de mi papá, porque ya había metástasis. El 75% de los pacientes de cáncer de páncreas no supera el primer año, ¿sí? Entonces, las estadísticas eran muy, muy malas, las probabilidades eran muy, muy malas. Y además de todo, la quimioterapia para cáncer de páncreas era muy poco efectiva. En todas las cosas que yo leí de las quimioterapias, es que cuando mucho te alargaban 2 meses la vida. O sea, si sin quimioterapias vivías 6 meses, con quimios vivías 8, si bien te iba. O si vivías 7, con quimios vivías 9. Esas eran las estadísticas. Desafortunadamente, pues yo platicaba de esto y no me querían escuchar, entonces pues mi papá tomó la decisión, se siguió por las quimioterapias, encontró una doctora que le dijo que ella lo podía ayudar. Mi papá confió ciegamente en ella. Pero a mí desde la primera consulta, algo que me pareció nefasto es que la doctora le dijo a mi papá que su cáncer de páncreas no tenía nada que ver con su estilo de vida, ni que fuma, y le dijo textualmente: la gente te va a decir que es porque fumas, que es porque tomas, que es por lo que comes, que es por esto, es por el otro. Y dice, no tiene nada que ver, es por viejo, ¿sí? Nos tocó la mala suerte y es la lotería. Le quitó toda la responsabilidad a mi papá de lo que él desarrolló, pero no nada más eso. Tampoco le dijo que tenía que dejar de fumar. Cuando todos los doctores, familiares y conocidos, nos decían, es que tu papá tiene que dejar de fumar si se quiere curar, su doctora que él escogió, en la que él confiaba, nunca le dijo. Y entonces nunca dejó de fumar. Y obviamente el cigarro también es cancerígeno, altamente cancerígeno. Empezó con sus quimioterapias y al mismo tiempo, por fin decidió cambiar sus hábitos alimenticios. Siguió todo el protocolo de Sana Sin Esfuerzo llevado al extremo. ¿Qué es el extremo? Todo lo que comía era orgánico. Todo lo que comprábamos, todo era 100% natural, nada procesado, todo orgánico, grasas de muy alta calidad, frutas y verduras en altas dosis, lo que él podía porque él sentía que se llenaba mucho, comía muy poco. Y suplementos alimenticios. Aunque la doctora nos decía que no creían los médicos en los suplementos, ella misma le mandó magnesio, ella misma le mandó una proteína para que comiera. Y por supuesto que si yo compraba, la calidad de los suplementos que ella le estaba dando con las que yo tenía eran muy superiores a los que yo tenía. Venían de Suecia, eran 100% naturales, no tenían ingredientes sintéticos y los habíamos estado usando más de 10 años. Entonces, las quimios, la alimentación y la suplementación. Eso fue lo que mi papá hizo para tratar de sanar. ¿Cómo fue su proceso? Después de su primera quimioterapia, fue a dar al hospital por deshidratación. Se sintió tan mal con la quimio, tan mal, que dormía todo el día, no tomaba agua. Si de por sí no tomaba agua porque no tenía la costumbre ni el hábito, por más que yo insistía en que tomara agua, era uno de los principales remedios para la acidez, de hecho, es el agua, pues él no tomaba y se sentía tan débil después de la primera quimioterapia
quimioterapia que se deshidrató y terminó en el hospital. Y así fue. Lo dan de alta del hospital, regresa a la casa y empieza con otro tipo le cambiaron el medicamento de la quimioterapia porque el primero que le dieron, hay 2 medicamentos para quimioterapia, de quimioterapia para cáncer de páncreas, no más 2. Uno de ellos es muy agresivo, tiene muchos efectos secundarios y se le debe dar a gente que está en muy buenas condiciones de salud, hablando pues relativamente, si tienes cáncer de páncreas no estás tan sano, pero en mejores condiciones de salud. Mi papá venía saliendo de la úlcera, la colonoscopia que le hicieron, el stent que le pusieron, la bilis, o sea, mi papá tenía muchas cosas y con todo y todo la doctora decidió darle esa quimio súper agresiva y así le fue como en feria, ¿ok? Sale del hospital y ahora sí se sigue bien con todos los suplementos. Le dábamos magnesio, vitamina D, vitamina C, omega 3, le dábamos proteína, le dábamos nueces, almendras, le dábamos cero procesados de ningún tipo, el kéfir para la flora intestinal, tratábamos de que se tomara por lo menos 2 litros de agua todos los días, y entonces así fue. Y quiero platicarles, los quiero poner, este audio, porque mi papá con digamos, era una quimio cada 2 o 3 semanas, y cada vez que le daban una quimio, le hacían un análisis de sangre. Entonces yo llevaba un récord, así, cada entrada al hospital, cada análisis de sangre, cada todo, yo ponía glucosa, colesterol, el cloro, los marcadores hepáticos, todos, y los íbamos comparando cada vez que se sacaba análisis de sangre. Le hicieron estas quimioterapias, y a la 4ª quimioterapia, el protocolo era que le hicieran un estudio de sangre para ver su marcador tumoral y una tomografía para ver el avance del tumor. Escuchar este audio fue lo que me impulsó a compartirles ya esta historia. Porque cuando yo lo estudié, cuando yo lo volví a escuchar, híjole, bueno, se los voy a poner para que vean lo que yo sentí, espero que lo escuchen, la emoción que yo tenía después de ver las mejorías de mi papá, quimio tras quimio, ¿sí? Y lo que la doctora, después de la 4ª quimio, nos dijo. Yo tenía a la familia informada del progreso de mi papá. Entonces voy a ponerlo, espero que se escuche bien. Compartir sonido, ahí está. Pues les cuento que acabamos de salir de la 4ª quimio. ¿Sí se escuchó? Se escucha, perfecto. Ahí va. Acabamos de salir de la 4ª quimio, decía yo. Todo va mejorando, ya dejó de bajar de peso, inclusive parece que ha subido algunos gramos. Ya se le antoja la comida a mi papá, sigue sin tomar mayormente analgésicos, así de vez en nunca se toma un Tylex, no trae parche de morfina, nada. Y ya nada más echa una siesta en la mañana, adicional a la eterna siesta de la tarde que siempre se ha tomado. O sea, está cada día más fuerte. Su abdomen, que estaba muy inflamado, está cada vez menos inflamado. Y hoy que vimos a la doctora, el 30 le hacen la medición del marcador tumoral y el 31 la tomografía, pero hoy 2 veces dijo que vamos a matar al malo, que se va a desaparecer el tumor, que mi papá está evidentemente respondiendo al tratamiento. Y pues se oía muy contenta, es la primera vez que dice así que vamos a matar al malo, porque Meli le preguntó que si el tumor ya estaría encapsulado, dijo ella, no lo vamos a encapsular, lo vamos a matar. Entonces, sus análisis de química sanguínea están súper bien, lo único alterado un poquito es el hígado y eso es por culpa de las quimioterapias, pero todo, su biometría hemática, su colesterol, todo está súper bien. Entonces, pues ahí la llevamos, les quería dar la súper buena noticia porque todos estamos pues muy contentos y con eso que dijo hoy la doctora, pues con todas las esperanzas del mundo, ¿no? Porque de verdad no había mencionado, dijo, vamos a matar al malo. Y dice, y seguramente el malo ya se hizo chiquito por todo lo que estamos viendo. Entonces, bueno, se los comparto. Ese fue mi audio. Este es un audio de mi papá, el 31 de marzo, justo antes de hacerse estos estudios que le indicarían el progreso de la enfermedad. Y mi papá, le digo a mi papá, ¿estás entusiasmado por hacerte los análisis? Y me dice, claro,
para confirmar lo que ya todos nos imaginamos. Hola, mi querido amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te has sentido en estos días? Mi estimadísimo Armando, sé que ayer fue tu cumpleaños, que muchísima gente te habla, entonces yo tengo la costumbre de hablar al día siguiente. Lo quiero hacer para felicitarte en la tarde. Por otro lado, te comento, ayer me sacaron sangre para hacer un examen de indicadores que le llaman, y hoy voy a un análisis de tomografía computarizada para ya con esos elementos la doctora decida cómo nos vamos. Yo creo que voy muy bien. Un abrazo, te hablo en la tarde. Mi papá diciéndole a su amigo del alma, yo creo que voy muy bien. Se hizo la tomografía, fui a recoger yo los estudios, se los entregué a la doctora y me habló a los 2 días y me dijo, Gaby, las quimios no han servido para nada. Se pueden imaginar mi shock al escuchar que el tratamiento que ella le estaba dando no había servido para nada. Ya estaba perdiendo pelo mi papá. Y lo peor de todo fue que ella no le dijo a mi papá eso. Yo hablé con Alejandra, mi hermana, le digo, oye, la siguiente quimio está programada para dentro de 6 días. Y la doctora no le ha hablado a mi papá para decirle estas noticias. ¿Será justo que se someta a una siguiente quimio cuando las primeras 4 no funcionaron? Tan no funcionaron que había ya metástasis en el hígado. Mi hermana y yo acordamos que lo mejor era hablar con él para platicarle la situación. Yo había visto los análisis. Y decirle que no nada más no se había reducido el tumor estaba, no sabíamos si más grande o más chico porque no estaba claro en lo que decía, pero sí decía que había metástasis en el hígado. Desafortunadamente, la doctora no se lo dijo, nosotros sí, porque le hicimos ver, o le queríamos hacer ver a mi papá, que si él se sentía cada vez más fuerte, porque cada vez se sentía más fuerte con todo y las quimioterapias, es que estaba respondiendo muy bien a la alimentación y a la suplementación, pero que había muchas más cosas que se podían hacer aquí en Tijuana. Por el lado de la salud alternativa, sobre todo si las quimios no estaban funcionando y si las estadísticas decían que en el 98% de los casos, las quimios no tenían muchos efectos. Con todo y todo, y esta información, llegó el momento de la siguiente cita con la doctora. Desafortunadamente yo llegué un poquitito tarde y para cuando yo llegué ya le estaban poniendo la 5ª quimioterapia. Esta era mi cara y la de mi hermana y la de mis hermanos. Pero mi papá, aunque se lo dijimos, yo no sé si no nos creyó, no nos quiso escuchar, pero creía ciegamente en su doctora, que era la 2ª vez que le mentía. Y entonces siguió con la 5ª quimioterapia. Pero esa 5ª quimio era la misma medicina que le pusieron la primera vez que lo mandó al hospital. Así de fuerte. Esa que ahorita estaba más fuerte mi papá. Pero entonces se juntaron varias cosas. Desafortunadamente, las quimios le bajaron las defensas. Y algo que me encontré, este libro, que habla de que muchas veces los doctores no le dicen la verdad a sus pacientes, igual que los pacientes le mienten a sus doctores. Ah, sí, doctor, sí, ya dejé el alcohol y ya dejé el azúcar. Si le mientes a tu doctor, tú estás perjudicando. Pero también muchos doctores mienten, le mienten a sus pacientes. Y este es el caso de esta doctora. Y desafortunadamente, aunque a mí sí me era su doctora, la quimio, porque decía que todo lo demás no servía. Ella estaba tan sorprendida de lo bien que estaba mi papá, que yo recuerdo clarito, cuando salieron sus análisis de sangre del día de la 5ª quimio,
me dijo, y se dijo casi para ella, yo no pensé que tu papá fuera a salir adelante con las quimios, porque venía de la úlcera, venía de la cuestión de la bilis, ¿sí? Venía de haber estado bajando ya de peso porque no comía. Entonces, ella misma me dijo a mí, yo no pensé que tu papá le iba a hacer, y con todo y todo, lo seguía sometiendo a las quimioterapias. Desafortunadamente, de ahí todo se fue para abajo. Todo se fue para abajo con esta quinta quimioterapia, porque esta le bajó las defensas. Y al bajarle las defensas, mi papá tuvo una infección en la sangre. Esta infección en la sangre llegó, híjole, por otra negligencia médica. Resulta que cuando le pusieron el popotito para abrirle el ducto para que pasara la bilis, hay dos opciones. Hay un stent metálico y hay un stent de plástico, se llama stent, ¿sí? Y se le pone para abrir, para que pase la bilis. Resulta que ponen el de plástico cuando piensan que el paciente va a vivir muy poco tiempo, pero no nos lo dijeron. Ni siquiera nos dieron la opción del otro. El otro es de metal. El de metal cuesta $2,500, el de plástico cuesta $100. Pero no nos preguntaron. Y no importa si no nos hubieran preguntado. La cosa es que cuando le pusieron el stent de plástico, no nos dijeron que se tenía que cambiar a los 3 meses, porque el de plástico se coloniza de bacterias. Y si se coloniza de bacterias, esas bacterias, a través de la bilis, se pueden ir a la sangre, ¿sí? Entonces, el gastroenterólogo que le puso el stent no nos dijo nada a nosotros. Cuando pasó esto, la doctora se acordó del tema y nos dijo, yo creo que es por culpa del stent que se coloniza. Y efectivamente, todo apuntaba hacia ahí. Se volvió a internar de emergencia a mi papá, ¿sí? Este es el stent de plástico que se le había puesto. Se vuelve a internar de emergencia porque tenía 2 bacterias en la sangre. Estas 2 bacterias en la sangre, con sus defensas bajas por la quimioterapia, pues lo pudieron haber matado esa misma noche si es que no lo internamos en el hospital, porque le pudo haber dado un choque séptico, ahora sí que toxemia. La sangre sí lo pudo haber matado. En ese momento, en esa hospitalización, se le cambió el stent de plástico, se consiguió el metálico, ¿sí? El doctor, cuando yo le pregunté si podía ponerle el de metal, me pregunté, ¿y tú cómo sabes todo eso? Le digo, pues es que me puse a investigar. Y me dijo el doctor, me acuerdo, y enfrente de mi papá, ya quisiera yo que mi hija se preocupara tanto por mí como tú te preocupas por tu papá. Ese es el que le habían puesto desde la primera vez. Ahora, si no se lo pusieron, nos tenían que haber informado que ese conducto se tenía que cambiar a los 3 meses. ¿Por qué no nos dijeron? Seguramente porque el doctor no le daba más de 2 meses de vida, que es lo que mucha gente le daba. Entonces, los médicos son humanos, se equivocan. Hay problemas de comunicación, de información, se desvelan, traen mucho estrés, atienden gente, ven muerte todos los días, ven gente enferma, o sea, y con la cuestión del COVID peor. Pero desafortunadamente tienen información que nosotros no sabemos. ¿Cómo iba yo a saber que había que cambiarle el stent cada 3 meses antes de que le provocara una infección en la sangre, antes de que se le bajaran las defensas de esa manera a mi papá? Entonces, está en el hospital, lo dan de alta del hospital, se regresa a la casa y él estaba con la idea de que iba a seguir una siguiente quimioterapia. Ni siquiera entonces la doctora le dijo que ya no podía seguir con las quimios, que se buscara algo alternativo porque ella no creía en nada alternativo. Y yo no digo que lo alternativo sea la salvación, nada más digo hay otras, son alternativas. Si ya esto no sirve, pues hay alternativas. Y si había estado respondiendo bien a la suplementación y a la alimentación, pues a lo mejor respondía bien también a algún tratamiento alternativo cuando las quimios no estaban funcionando. Y este es la tablita que hice yo con los estudios de mi papá de sangre, que salía cada semana, cada mes, cada 15 días. Los primeros estudios del 25 de noviembre. Vean nada más la cantidad de cosas que tenía en rojo, fuera de rango. La endoscopía, el ingreso al hospital el 28 de diciembre, la alta del hospital cuando le pusieron el stent. Empezó a partir del stent y del alta del hospital, empezó a cambiar su alimentación y empezamos a suplementarlo. Para la primera quimio era radicalmente distinta a su química sanguínea. Le dan la quimioterapia, vuelve a entrar al hospital, otra vez se le altera todo, la quimioterapia le hizo mucho daño, pero además de todo, pues sin agua, peor todavía. Lo dan de alta del hospital y en el hospital
te dan alimentos que son sintéticos vía parenteral, te pueden dañar otras cosas y entonces en el hospital salió peor en otros marcadores de los que entró. Sale del hospital, esperamos 3 semanas para la siguiente quimioterapia, digamos desde la primera, pero ya con alimentación y suplementación como yo se la estaba indicando, ¿no? Y entonces para la segunda quimio ya eran otra su química sanguínea. Para la tercera quimio era otra su química sanguínea. Empezó a dañarse el hígado. Esto que se ve en rojo aquí son marcadores hepáticos. Estos marcadores hepáticos, la doctora nos decía que eran por culpa de las quimioterapias, cosa que tiene mucho sentido. Entonces el hígado se empezó, digamos, a alterar por culpa de las quimios, pero todo, nos decía la doctora que dentro de rango, pero los demás marcadores todos empezaron a mejorar. Es por esto, cuando la doctora, el día de la quinta quimio, vio todos estos marcadores en verde y nada más 3 del hígado lastimados, lo que está en rojo que dice RDW, siempre lo tuvo mal y eso es por el cigarro, seguramente, ¿no? Eso, pues, ni cómo mejorarle eso. Pero todo lo demás estaba en verde, ¿sí? Es por eso que la doctora estaba tan sorprendida, pero no le daba crédito ni a la alimentación ni a la suplementación, porque ella le decía, coma papitas, coma hamburguesas, coma donas, coma lo que quiera, pero coma. Y mi papá, afortunadamente, pues no le hacía caso, porque además de todo, si comía algo que era malo, le hacía daño, le ardía, le dolía, le molestaba. Entonces, lo que yo quiero que vean aquí es todo lo que hizo el estilo de vida que yo le estaba tratando de guiar a mi papá, dentro de lo que se dejaba, porque seguía con el problema del agua, pero ya hasta ejercicio estaba haciendo, tenía una bicicleta estacionaria y cada vez aguantaba más el ejercicio. Desafortunadamente, le dan la quinta quimio y vean ya el último estudio que ya puse aquí, el ingreso al hospital, todo mal otra vez, con la infección en la sangre. Y así fue, de ahí se fue para abajo, ya no se recuperó, ya no veía cómo, no estaba convencido tampoco de hacer nada alternativo. Después de ese audio en donde él estaba tan esperanzado, todos estábamos tan entusiasmados porque los resultados en su yo clínico y en su química sanguínea indicaban que las cosas iban mejorando. Eso es lo que indicaba esto, ¿sí? Desafortunadamente no fue así y él no quiso ver alternativas y el 22 de junio se nos fue. Nunca dejó el cigarro, por supuesto que el alcohol sí, porque le hacía mucho daño tomar algo de alcohol cuando le detectaron la úlcera, dijo, pues ni modo, el doctor de la úlcera le dijo, no vas a poder tomar ni un trago. Y era su alcohol de diversión. Y al doctor sí le hizo caso. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si su doctora le hubiera dicho que dejara el cigarro? Si su doctora le hubiera dicho que la alimentación sí tenía que ver. Si su doctora le hubiera dicho que tenía que tomar agua. Nunca le dijo nada de eso, cosas bien lógicas, bien básicas. Y si su doctora no se lo decía, pues a mí, pues medio me hacía caso, pero medio, ¿sí? Entonces, esta es la historia. Hay negligencia, hay mentiras, hay desconfianza, hay fe ciega. Fe ciega es la que no cuestionas a pesar de que estás viendo los resultados. Si el que mi papá se hubiera seguido con las quimios, aunque vio que las quimios no habían funcionado, es fe ciega. Yo te invito a que todo cuestiones, a que todo preguntes, a que todo investigues, pero sobre todo a que adoptes un estilo de vida saludable. Porque si tú llegas a desarrollar un cáncer, muchas veces lo vas a detectar muy tarde, porque muchas veces vivimos empastillados, tomando omeprazol, tomando medicamentos que nos ayuden a sentirnos bien de manera temporal, ignorando las señales de nuestro cuerpo. Cuando hay dolor en el cuerpo es que hay algo que reparar, es que hay algo que está mal. Si lo único que hacemos es tomar algo para bloquear el dolor, para bloquear la molestia, estamos ignorando las señales de alarma. Y así, la amiga que se murió de cáncer con un tumor en el riñón, que lo que hacía era ir con un quiropráctico porque tenía dolor de espalda, en lugar de ver qué es lo que tenía. Ella ni chance tuvo. Y así como ella, mucha gente, y los médicos se equivocan, ¿sí? Tu salud tiene que estar en tus manos, porque a nadie le va a importar tu salud más que a ti.
Aunque a tu médico le interese mucho, tu médico se puede equivocar, ve muchos pacientes, ve muchos casos. Hay muchos casos de malos diagnósticos, de problemas con medicamentos, efectos secundarios que hacen más daño que bien, como es el caso de la quinta quimio de mi papá, que lo único que hizo fue echarle sus defensas para abajo, para provocar que lo que ya tenía mal, que era lo del stent colonizado, le diera la infección en la sangre y de ahí para abajo. ¿Okay? Entonces, híjole, mis hijos, si algo bueno salió de todo esto, es una mayor conciencia. Y que por lo menos uno de mis hijos, el que se cuidaba, pero más o menos, me dijo, yo sí voy a cuidar mi salud. Porque aunque tú creas que el que se muere eres tú, si te da esto, tu familia va contigo, va de corbata. Ojalá que lo pienses por ti, por tu familia, por tus hijos, que tomes la decisión de adoptar un estilo de vida saludable en donde haces ejercicio, en donde tomas agua, en donde comes frutas, verduras, el sol, en donde cuidas tus emociones, en donde meditas. Tú sabes lo que es saludable. Tomes la decisión. Porque si no es así, lo más probable es que un día tú seas una carga para tus seres queridos, ya sea porque tienes diabetes, porque tienes cáncer, porque tienes algún problema del corazón. No hay mucho más que decir. Así es esto. Extrañamos mucho a mi papá, por supuesto. Sé que está con nosotros. Y si aprendemos la lección de cuidarnos, pues así será. Por lo menos algo saldrá de todo este suplicio. Te mando un beso. Que te vayas descansando, pensando en lo que vas a adoptar, el hábito saludable que vas a adoptar por tu salud, por la de tu familia. Que pases muy buenas noches. Voy a dejar de compartir en el Face. Veo que hay unos comentarios aquí en el Zoom. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo y espero que todos los que están escuchando hagan conciencia. Absolutamente todos. Porque no hay cosa más espantosa que el cáncer. La forma en la que se desgasta la persona, la que se enferma por el cáncer, no la quieres ver en nadie. Que pases buenas noches.